No, mejor que otros. Yo por suerte vivo en casa, en los departamentos, vivo en las afueras de Buenos Aires, no vivo en el Obelisco, vivo en la zona oeste, vivo en Castelar, tengo casa, estoy acá con mi mujer, mis hijos, tengo fondo. Hace una semanita empezó el frío, pero antes disfrutaba de una temperatura más cálida. Me gusta tomar sol, escuchar radio del sol, escuchar música, leer. Así que la voy piloteando. Lo que pasa es que, bueno, van 70 días que no voy al centro. Sí estoy trabajando mucho desde casa, para aplicaciones como esta, para radio, televisión, más gente, amigos que me solicitan en cuestiones como esta, Gustavo, y así que mucho tiempo libre que digamos no tengo, aburrido no me aburro, no es lo ideal. Trato de no darme manija porque yo tenía pensado un año que este año ya no ha sido y no sé cómo va a terminar o cómo va a continuar. Daniel, quería preguntarle lo escuché en uno de los programas del fin de semana, sobre algo que para usted no es nuevo y que a veces algunos dicen si es una deshonra y sin embargo es algo que en estos tiempos para el periodista parece que es lo común, que es comprar espacios en radio. ¿Qué opinión tiene usted al Sí, respecto? Si alguna vez tuvo compromiso con los dirigentes del ascenso por este tema. no, yo empecé en el periodismo en los 80 y en los 80, yo esto lo conté en la nota que me hizo Leo Gentil en la red hará un mes. Cuando yo empecé en el periodismo en los 80, con Parmisari, pero bueno, por generación con los que yo estaba más, y Parmisari me daba que fueran un poco mis maestros, y todo eran Ricardo Ciosia y Alejandro Apo, que tenían unos 10 años más que yo, y en esa época era mal visto el periodista que vendía avisos, porque pasaba en las organizaciones que a veces el periodista que vendía avisos ocupaba el espacio de periodistas que eran mejores periodistas, pero que no llevaban plata. Pero eso pasó hace 40 años. Hoy en día, el periodista empresario, de alguna manera, es cada vez mayor. Todavía en Buenos Aires resistimos que te paguen como periodista. Pero sé por mis amigos en el interior que si vos no compras tu espacio y no vendés la publicidad, es muy difícil que te paguen. Así que no, yo me parece que esa es una discusión de otros tiempos. Después vos tenés tus avisos. eh, no sé si hay una total libertad y siempre estás condicionado por la empresa que te contrata. este, puede haber alguna saltadura, pero no es mi caso y no se ha dado. Aún cuando laburé con el loco Danero, con el que terminé teniendo alguna diferencia más de onda personal que otra, pero la verdad que debo valorar de Danilo, jamás me dijo esto no lo diga o esto decilo. Y me cagué, estaba totalmente loco. Pero ¿y qué recuerdo le quedó de él? ¿Bastante bien? ¿Mal? No, en lo personal me defraudó después de 10 años, en lo personal y humano, pero digo, en lo profesional jamás me impidió decir nada. Jamás me dijo decir esto, no diga lo otro. Total libertad para decir lo que quise. Y si no lo dije fue por autocensura o el momento, o lo que fuere. ¿Y trabajar en una radio pública también es total libertad? Funciona mucho la autocensura. Ahí hay menos libertad porque, bueno, es siempre volver a empezar, siempre volver a empezar. Te tenés que acomodar. Cuando te terminas de acomodar, ese director se va y viene otro. Porque no es solamente el cambio político, cada 4 años, porque aún en el kirchnerismo, que fueron 12, cada presidente trajo su gente, cada presidente trajo su ministro, cada ministro puso su director de la radio. La otra vez hice la cuenta, yo estoy en la radio desde el 97, cumplí 23 años, hice la cuenta, los directores no duran más de 2 años. Y el primer año con el nuevo director a mí siempre me va muy mal, porque como no rosqueo, no chupo media, hasta que más o menos conocen cómo labura uno. Y si el segundo año en general promedio se va, es un vivir constante de volver a empezar. Y después lo político, eh, yo he dicho cosas en todos los gobiernos, pero tenés que ser un poco cauto, ¿no? De cómo lo decís. Pero bueno, yo cosas en el gobierno pasado de la influencia del gobierno. Había que ser inteligente, no decir la palabra Macri. Uno hablaba de la influencia del gobierno en la AFA o en el fútbol y era Macri, pero yo no decía Macri. Y viste, el gobierno un poco general. Y entonces de esa manera a mí nunca me dijeron nada. Ayer tuve la oportunidad de hablar con Humberto Grondona y le decía que a lo mejor muchos Sí. extrañan al padre. ¿Usted lo extraña?
Al Grondona de nuestros inicios, sí, que era fraternal, que te atendía, que te escuchaba por la espica, te escuchaba por la espica, no había televisión, pero además Grondona era mucho de la radio portátil, y él tenía dos o tres radios, escuchaba los sábados, escuchaba a Burri de Renzi, escuchaba a nosotros, nos escuchaba al mediodía de los sábados nosotros, después en la transmisión de fútbol, alguna manera de enterarse, porque si no escuchaba la radio, ¿cómo se enteraba de lo que pasaba en todas las canchas? Y yo creo que él valoraba el esfuerzo que nosotros hacíamos la B, C y D, de dar los resultados, de contar toda la noticia, de contar los quilombos que había, que a él le permitían después, el lunes, cagar a pedo a un par de dirigentes. Y yo sé que el respeto que tengo de Grondona es el mismo respeto que tenía por nosotros. Él siempre nos valoró y nos respetó más por criticarlo que por adularlo. Él a los que eran alcahuete, chupamedia y todo, no lo respetaba. Y a nosotros, que éramos unos pendejos indolentes, que decíamos cualquier cosa, nos respetaba. Y jamás levantó un teléfono para hacernos echar de ningún lado, ni condicionó ni nada. Yo eso lo valoro. Después, bueno, eso de cuando empezó a ser presidente en el 72, yo empecé en el periodismo en el 80, empecé en la AFA en el 81. Yo creo que hubo un Grondona hasta el 86 y otro después del 86. Ya cuando ingresó el negocio de la televisión, ya algunas cosas fueron cambiando. Pero en los primeros años venía todos los viernes a la sala de prensa y charlaba con nosotros unos de récord, tomábamos un café, le preguntaba, te contestaba. Eso es irrepetible. Yo tengo con Tapio una relación que nunca tuve con Grondona, porque hasta generacional. Grondona siempre fue más grande que yo. Yo siempre lo vi como un señor, y ni lo iba ni a tutear, pero tenías una relación siendo presidente que no tuve con Tapia ni en el tercer día de mandato. Ya que nombramos la AFA, ahora con estos tiempos de internet y todo demás, es muy difícil, como que esos tiempos que usted vivía, ¿no? De que haya periodistas muy especializados en la oficina de AFA y todo lo demás, ¿no? Y se perdió, ¿viste? Hay que tratar de no caer en el viejazo de todo tiempo fue mejor, porque yo cuando empecé en el periodismo, primero me acordaba las cosas, la historia que contaban mi viejo y mi tío. ¿Viste? Si vos te quedás que todo el tiempo pasado fue mejor, ya es que estás viejo en serio. Y después, bueno, trato de evitarle, de quedarme la anécdota, me decía que, bueno, estamos un poco con un grupo de colegas, amigos como Leo Gentil, Gustavo Sima, estamos un poco, ¿viste? En recordar a Gillo Arangio, Parnizari, Podestá, algunos están, otros no están, Raúl Fernández, las viejas transmisiones que te traen recuerdo de la infancia y de nuestros comienzos, porque hoy en día las cosas son muy diferentes. Pero solamente eso, ¿viste? No, y yo creo que todo el tiempo pasado fue distinto, no mejor. Creo que hoy tenemos una oportunidad. Yo hace rato que no doy clase de la escuela de periodismo, pero decía a los pibes, estos tiempos son irrepetibles. Tenés todo el alcance de la mano. Nosotros tenemos que ir a la hemeroteca del Congreso a sacar algunos datos. Ahora lo tenés todo en el teléfono. Si no sabés ahora es porque no querés. A ver, hago una ronda, a ver si alguno quiere preguntar algo, si no sigo yo. Gustavo López. Está el chango. A ver, ahí está el que faltaba en la charla entrando con cámara. Daniel, quería preguntarle también, ¿usted cree que va a volver pronto el fútbol argentino? ¿Cómo lo ve? Pronto, no. Lo que yo creo de la información que tengo, los cálculos de octubre, que eso coincide con las 8 o 10 semanas que dicen que falta, con las expresiones de optimismo del ministro de Educación, que pasada la vacación de invierno de julio se puede pensar en la vuelta de las clases, más en el interior que en Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Acá en todo lo que es Capital y Gran Buenos Aires, lo que ahora hemos descubierto que se le llama AMBA, está un poco complicado, pero bueno, pasó el invierno, yo creo que octubre es una buena fecha para que tengamos fútbol, faltan 150 días, ¿no? Pasaron 70 de encierro, falta el doble todavía. Es duro. El otro día me dijo, mi hija me dijo ayer algo que me hizo caer la ficha del paso del tiempo. Me dijo, papá, estuviste más tiempo encerrado en casa que en Rusia. Pues yo estuve 39 días en Moscú. Muy lindo, pero una experiencia para los que no la tuvieron nunca, dirán, ¿y de qué se queja? No, yo no me quejo, pero hay que estar 39 días, con 6 horas de diferencia, con otra cultura, con otro idioma, trabajando con la diferencia horaria que te hace laburar a todo horario, a todo tiempo, fuera de tus afectos y de tus cosas. Mi mujer me lo entendió hace muy poco, me dijo, casi 2 años después me dijo, ahora te entiendo. 2 años después. Y hace más de 39 días que estamos encerrados, es bravo.
Ya le doy a Sandro, que quería preguntar. A ver, Gustavo, ¿y Gustavo? A Sandro ver, yo no lo veo. sí, pero No. no, tiene problema con el Gustavo micrófono. está. No, ¿Vos nos escuchás? ¿Vos nos escuchás, Gustavo? sí, escucha, pero no le anda el micrófono, sino que fíjate si puede escribir, aunque sea la pregunta. ¿Eh? Y si, Eh, y si no, el auricular es retorno nada más o el micrófono. O el último a probar otro micrófono, aunque se escuche menos bien el micrófono de la computadora. Ahí le pongo reiniciar audio. Sí, está Sandro que quería preguntar. A ver, a ver, Sandro, a ver. Pensando que tiene problema de conexión, porque entra y Sí, sale, entra y sale. sí. Bueno, sigo, si no. Sí, ¿me escuchás ahí, Daniel? Lástima que no te vemos. ¿Ahí me Sandro, escuchás, Daniel? Sí, sí, sos el hombre invisible. sí. No te Sí, vemos. ¿me escuchás, Daniel, vos a mí? Sí, sí, dale, te escuchamos, sí, Perfecto. dale. Lo vemos a Gustavo Bueno, López y te escuchamos a vos, Sandro. no, en estos tiempos que están corriendo de pandemia y de estar tanto tiempo encerrados uno en sus casas, yo quería recordar aquellos tiempos que nosotros empezamos juntos allá por el ascenso por 3, si te acordás, con Montosi. Palacios y... Sí, ¿Vos sos exacto. Sandro Montosi? Ajá. Sí, inconfundible. Obviamente, cómo olvidar aquellas historias que, bueno, hoy en día a partir de la tecnología, yo lamentablemente perdí muchas cosas porque mi viejo me le tiró toda la mierda. Después que falleció fui a buscar las cosas y me la había tirado a la mierda. Así que se perdieron los primeros 10 años, 9 años del ascenso por tres, entre la muerte del Gordo Guerra, que mi viejo me tiró todos los cassettes. Es terrible. Ahora estamos recuperando algunas cositas con el trabajo de Gonzalo Pérez Delgado y, por ejemplo, hoy Julio Cordara subió goles de Chicago del 91, relatado por Cingolani, que fue el primer año de Cingolani en el ascenso por tres, porque se había ido recién Costaferros en la campaña de River. Y así que, viste, a Claro. partir de cosas que nosotros tenemos, que estamos recuperando, esto es que empezamos a festejar los cumpleaños que antes no le dábamos ni bola. Festejamos el cumpleaños de los 35, festejamos este año los 36 años del ascenso por tres al aire, y a partir de eso siempre aparece alguien que tiene un cassette o alguna cosita, y vamos juntando, Sandro, cosas y armando una Sí, especie me de archivo imagino. que se ha perdido mucho. Está. Y Daniel, sí, todo eso se fue perdiendo con estas nuevas tecnologías de ahora y en esta época de tanto estar encerrados. Y bueno, no, simplemente recordar esos tiempos y creo que llegó el tiempo de este tipo de tecnología, de este tipo de reuniones y que vamos a tener que adaptarnos a este tipo de reuniones, de circunstancias y por lo menos seguir conectados de una u otra manera con lo que tanto uno gusta y pregonó durante tantos años en el ascenso, ¿no es cierto? Sí, ¿Seguís con el obviamente. mismo fanatismo con Milan de siempre? El fanatismo se te va apagando por razones profesionales. Yo la verdad que hace rato que no pude ir a verlo, porque jugar viernes 4 de la tarde, lunes 3 menos 10, y yo trabajo, afortunadamente trabajo mucho en radio y en la tele, y vos decís, puedes pedir el día, sí, tenés que pedirlo por una cosa, tenés que pedirlo por el otro, y o juegas sábado y domingo, que también laburo, la verdad que hace rato, mucho que no pude ir a verlo. Pero lo sigo, tengo amigos como Pablo Mayo, Vivian Ortiz Salas, que lo siguen, que hacen la campaña en radio o en la web o algo, y a veces sigo las transmisiones de ellos, ¿no? Pero hace rato que no voy a verlo. quería preguntarte, Daniel, si es un honor que ahora todo el mundo te revalorice como periodista del ascenso, porque trabajás en DirecTV también analizando todo el fútbol mundial. ¿Cómo lo vivís Sí, a eso? sí, es un reconocimiento. Yo estoy dentro de la nómina de los que no se la creen. A veces es malo, ¿no? En este medio muy especial, le va a veces mejor a los que se la creen que a los que no se la creen. Hay que creérsela un poquito. Pero bueno, tiene que ver con la forma de ser de uno. Pero bueno, 36 años en el ascenso y evidentemente empieza a haber un reconocimiento, una valoración. Igual hay algunos que creen que el programa se murió y el programa está más vivo que nunca, pero bueno, obvio que no tiene la repercusión que tenía antes por las redes en las que estábamos. Hay que buscar radios baratas que podamos pagar el espacio, porque el ascenso y la repercusión no es lo que eran. Nosotros hicimos un gran éxito, nuestro trabajo, pero también todos los partidos iban a esa hora a las 15:30, no había televisión,
¿no? No había gimnasio, no había shopping, era otra Argentina. Había menos marca de auto, menos variedad de zapatillas. Era una Argentina un poquito más como la que quiere Alberto Fernández, que yo no sé si se puede conseguir porque el progreso y el capitalismo es difícil de controlar. Y pasado el tiempo, me dice que hay otros colegas también que han hecho el ascenso y qué valorable su esfuerzo. Nosotros, 36 años. Mira, descubrí, Sandro, Gustavo y Gustavos, descubrí en estas horas, a partir de buscar cosas viejas, antiguas, que te permiten tener tiempo, que el programa está al aire más tiempo del que relató Muñoz. ¿Ustedes saben cuánto tiempo relató Muñoz en radio? No se habla mucho del oral deportivo, que tiene 90 años. Sí, obviamente. Pero Muñoz, ¿cuánto tiempo relató Muñoz? Y relató mucho, ¿eh? Porque después te tiro otro dato que te va a sorprender. Muñoz relató 34 años. Porque murió joven, 66, 67 años tenía Muñoz. Uno lo veía grande porque uno era más chico y entonces la perspectiva vos lo ves grande. Y porque por ahí era otra moda, y por ahí estaba medio achacado de la salud, pero era joven cuando murió. Y relató 34 años. Y el ascenso por 3 tiene 36. Así que mirá si es importante. Cuando me enteré ese dato, lo valoré todavía más, los 36 años que estamos en el aire. Y el otro día escuchaba la nota que Gustavo Sima, que vos, Gustavo, también escuchaste, y Gillo dijo algo que yo no lo sabía, porque si bien lo había escuchado y había trabajado un poquito en mis inicios, cuando él relató, yo sé que se lo tragó la tierra un día, pero bueno, me habían dicho que se había dedicado a hacer una revista sindical, y dije, bueno, fenómeno, después vos te olvidás relató 20 años nada más. 22. Empezó a los 18, se retiró a los 40. Una locura. Y Parnechari, con el que yo empecé, estuve buscando los datos, murió en Gesell del corazón, le dio un bobazo, tenía 56, 57 años y se había ido de Buenos Aires y de relatar a los 50. Y Carlos Parnechari era comentarista y se había hecho relator recién allá por el 77. Quiere decir que relató menos de 20 años como Gillo. Digo, la puta. En eso no era todo el tiempo pasado mejor. Mirá cómo duran ahora los relatores. Ahí duraban poco, relataban poco tiempo. Ya que nombraste las radios, pasa algo Sí. muy diferente de Buenos Aires que del interior. En el interior me parece que, no sé si por una cuestión de modernización o algo más, o hace un tiempo bastante pronunciado, en las FM cada vez hay más programas deportivos y se escucha. En Buenos Aires parece como que les cuesta. Hasta Mariano Clos en el Rock and Pop no fue quizás lo que le esperaba. No sé cómo les está yendo a la radio del Club Octubre, pero no es el boom que en su momento fue la red cuando se instaló deportivamente. ¿No es así? Sí. Bueno, pero eso tampoco está moderno. Yo te digo de mi experiencia. Nosotros cuando yo llegué con Morales y García Blanco a Radio América, que ellos debutaron en octubre del 93 en un Boca River, yo me sumé el 11 de enero del 94, hay fechas que recuerdo con exactitud, otras no tengo la menor idea. La discusión, la pelea de Morales, que venía de Rivadavia, con la radio, era, no, ¿cómo nos van a retransmitir FM? Tenemos que ir por AM. Por ahí Juan Carlos no había visto la evolución, que ya era la radio en el interior. En el interior era FM, porque las AM son mucho más caras de montar. El interior, todas las repetidoras de Radio América eran FM, porque ya habían dejado de proliferar las AM. Así que mira que estamos hablando ya en el 94 del interior de FM, como vos me pintás. Ahora, yo que viajé mucho en el interior por el Nacional B, salíamos del hotel rumbo al aeropuerto y la mitad de la radio en el aeropuerto se morían, porque tienen baja potencia. Por eso el éxito de Nacional, más allá de todas las atrocidades y barbaridades que he vivido en estos 23 años que laburo, el fútbol se escucha porque cuando vos se pone la demás radio, el camionero te escucha la ruta, pero obviamente que en el interior, la radio del FM, estamos hablando, es otra liga, ni mejor ni peor, es otra liga. Acá en Buenos Aires, sí, el fútbol es más que nada de AM. Me parece que cuando a Kroos se lo empezó a escuchar en la Rock and Pop el segundo año, lo pasaron de nuevo a la M América y se cortó.
esa posibilidad. Después PN Radio también duró poco, porque duró poco PN Radio en el mundo, desapareció todo. Tengo una amiga en Estados Unidos que trabajaba en la ESPN de Estados Unidos, también desapareció. No solamente la de acá, la cerraron. Y ahora Club de Octubre, bueno, vos para que te escuchen en radio necesitas tiempo porque la radio es un hábito. Entonces no se escucha de la noche a la mañana. Tenés que insistir para que se la escuche, y cambiar de una frecuencia de AM a FM es medio difícil. Igual también es cierto que hoy en día casi todos te escuchan acá por el teléfono. Sí. Entonces también es medio romántico lo de AM y FM. Es todo medio raro. Es más que nada el que te descubran y la gente, repito, se haga el hábito de escucharte. Porque ya el aparato es relativo. Bueno, acá la pregunta de Gustavo dice, volviendo al ascenso, ¿se podría decir que la triada de grandes jugadores que hoy son historia sería Karlovich, Pacuti y Garrafa Sánchez? Sí, obviamente. Y son jugadores que hoy en día jugarían en primera, lo más bien. Yo me acuerdo que me decía el otro día de Pascuti y de que otro jugador, que era gran jugador y fracasaron, decía, en primera. Porque Garrafa fue ya en tiempos modernos. Y Garrafa fue un jugador de ascenso que triunfó en primera. Pero el Beto que jugó antes era muy difícil de primera, del ascenso saltar a primera, que eso es lo que le pasó a Pascuti. Y algún otro que ahora no recuerdo, pero que me habían dicho, bueno, fracasaron en primera. Y Karlovy no quiso. Karlovy fue un bohemio y vivió la vida que quiso. Y tenía derecho a hacerlo. No es que no le digo a Karlovy, no quiso hacer más que lo que hizo. Volviendo a tus planes, este año querés seguir afianzándolo al ascenso por 3 aún más, por ejemplo en Club Octubre, están los viernes a la noche en cooperativa, ¿cómo lo vas viendo todo? Sí. Mira, la frustración fue que estuvimos 2 meses rosqueando, desgastado, intensamente, terrible, con Radio Nacional para ir a la M y llegar a todo el país. Y después de 2 meses, que vamos a las 11 de la noche, que vamos 1 hora, que vamos 45 minutos, al final me pusieron media hora a las 10 de la noche. Era lo que había. Empezamos, duramos 3 días. Más frustrante que eso es terrible. 16, 17 y 18 de marzo. Y el 19 a las 4 de la tarde me llamaron y me dijeron no venga más porque entramos en cuarentena y el deporte es uno de los departamentos considerados no imprescindibles. Y van a trabajar con pocos operadores y van a modificar la programación y pusieron contenido educativo para las escuelas del interior y desaparecimos del mapa. Así que perdí 2 meses de mi vida desgastado por muchas otras cosas que no me venía acá a la cuestión, o sea, con la mejor voluntad del director que quería que estuviéramos, con un proyecto que estuviéramos por lo menos también los sábados relatando para el interior, y en 3 días se evaporó. Así que esa es la gran frustración mía de este año, que no sé si vamos a volver, no vamos a volver, o vamos a hacer algo ya. Estoy casi resignado. Así que este año haremos lo que podamos. Y no tenés programa tampoco ahora nacional, ¿no es cierto? ¿De deporte de primera o sí? Hay un programa por una idea mía, que dije, che muchachos, hagamos algo, juntémonos, y se habló con el director, y había un programa los miércoles, creo que lo pasaban a los jueves, de 23 a 0, que se graba, y que es más que nada de recuerdo y todo, porque es muy difícil la actualidad. Y después había otro los domingos de 20 a 21. Y después hay flash que hacen algunos de los chicos, pero programa no hay, porque bueno, la radio se vio toda atravesada por el coronavirus, la programación, y la falta de personal, un montón de cuestiones atendibles y reales que han hecho por ahora estar en stand-by todo lo que habíamos luchado durante 2 meses. Y preguntarte por el fútbol de primera y esto de Bragarni, que parece que muchos técnicos no pueden trabajar si no pasan por la escudería de él. ¿Cómo lo vivís este tema? Y bueno, sí, pero ahora dice que el AFA lo quiere estudiar, investigar, y lo quiere bajar de un ondazo. Igual yo tengo entendido que se va al Elche. Creo que no se fue porque nadie se fue a ningún lado hace 2 meses. Yo creo que acá va a seguir manejando algunas cosas, dejará gente. Y es feo, monopolio a cualquier nivel es feo, y el monopolio del empresario es feo. Pero la culpa no es solamente del chancho, sino que le da de comer. Los mismos que ahora lo combaten son los que alimentaron la llegada de Bragarni, que venía con los dólares de México y los convencía de inyectar capitales.
yo te pago el cuerpo técnico, te tengo algunos jugadores. Y como los clubes están fundidos de hace rato, porque ahora se hizo más visible, pero bueno, ahora se les complicó porque los 2 o 3 meses de pedaleo, con esta situación económica, se les fue todo al demonio, pero ya el problema viene de hace años y de arrastre. ¿Y a vos cómo te toca en este tema de que cubrís tanto el ascenso, esto de que no hay descensos en primera división? Y yo estoy en desacuerdo, porque no es lógico. La competencia tiene que ser con premios y castigos. Entiendo que esta situación es atípica, y que este año te lo puedo entender, pero que no haya el año que viene ya es una exageración, es un abuso. Yo creo que la AFA se apuró, cegado por el hecho de que quería sacarse de encima los contratos de los jugadores, se apuraron en terminar la temporada y hicieron un estropicio. Creo que tenía que haberse tomado el tiempo que se tomaron otras federaciones, no haber decretado la finalización de los torneos y la suspensión, y haber consultado a verdaderos expertos del derecho, como pasó en Austria, que por ejemplo consultaron lo que hubiera sido la UBA de acá, o haber suspendido el campeonato como se hizo en Ecuador y no terminado. Acá se cometieron muchos errores. Pero bueno, viste, tan querido Tobillino que asesora mal a Tapia, cree que hace todo bien. Y entonces es muy difícil, viste. Yo creo que Tapia lamentablemente está leyendo el diario de Irigoyen, ¿no? ¿Tenés línea directa con él o tenías anteriormente y ahora se te cortó? Sí, tenía, ahora está enojado, entonces no contesta. Pero él hace lo que tiene que hacer, que es presidente del AFA, y yo hago lo que tengo que hacer, que soy periodista. Pasa por ahí. Pero nunca, a los que somos del ascenso y que apoyamos mucho la llegada de Tapia al AFA, jamás nos dieron una noticia, ¿eh? No es de ahora, de 3 años. Nunca nos dieron una noticia, una primicia, un salvoconducto para algo. Nada, lo mismo que la nada. Y vos te das cuenta que la amistad tiene que ser de dos personas. Cuando la amistad viene de un solo lado, ¿qué amistad es esa? Y vos notás que Ninguna. A acá la gente para conocerla hay que darle... Sí. sí, vos notás ¿Qué que decías? hubo un caso público en Teis Sport, pero en general, ¿vos notás que hay periodistas de primera edición que menosprecian en el ascenso? Mira, ayer me hicieron una nota de un programa de Temple y creo que levantaron lo más polémico, como uno haría con un protagonista, y entonces pusieron la burrada de Farinelli. Farinelli habrá leído eso y habrá dicho, ¿qué? Porque está vendido el ascenso, me liquidó. Y yo desde el sábado hasta ayer, más allá de esa frase, de que Farinelli había dicho una burrada, fui muy cauto. No quiero, viste, caer en primo de periodista, que cada uno dice lo que piensa y todo. Yo creo que el problema no es lo que dijo Farinelli, sino cómo lo dijo. Pero bueno, Farinelli es así, vende un poco esto de soberbio y terminante, que es su personalidad. Yo no lo conozco, lo he tratado muy poco, creo que hablé recién en el Mundial de Rusia 2 palabras, porque él está siempre en la redacción del diario. Yo soy más que nada de la televisión y la radio, viste, transitarse la gráfica y la televisión y la radio, transitan otros lugares, no te conoces tanto. Yo creo que tampoco, viste, quiero agarrarlo como que Farinelli es el enemigo y otros levantan la bandera de la defensa del ascenso. A mí me parece que antes que pelearse con Farinella, los que realmente quieren el ascenso tienen que hacer y decir otras cosas más que pelearse con Farinella. Pero me parece que pelearse con Farinella es fácil, ¿no? ¿Cómo viviste aquel momento donde el gobierno no le permitió sacar los ahorros a Horacio García Blanco y eso le produjo Sí. su muerte? Y bueno, yo laburaba con él, yo laburaba con el Gordo. Y éramos muy amigos y lo vimos con tristeza. Lo vimos con mucha tristeza. El Gordo no se merecía eso, la verdad que no se merecía. Y que nadie le haya dado una mano, que nadie le haya dado pelota. La verdad que fue triste. Pero el Gordo también estaba enfermo del corazón, pero de otras cosas, no del corazón cardíacamente hablando. Son cosas que me reservo para mí. Me parece que el Gordo se fue entre el corralito, los riñones y una vida en lo sentimental por ahí dura y triste en el tramo final. Ahí está. Por el final, Daniel, se criticó mucho en la conferencia de prensa del presidente que
le preguntaron si hay angustia. ¿Vos ves angustia en la gente? Sí, sí. Porque se hizo toda una polémica de quién es Alberto Fernández para decir en qué lo angustia. Yo entendí lo que dijo Alberto. A mí no me cae mal Alberto. A mí me gusta cómo habla. Me parece que tiene los pies más sobre la tierra que otros. Conoce un poco más el barro. El problema es que cuando vos estás de presidente estás cada vez más aislado. Y ahora él está más aislado que nunca, porque está todo el día dentro de Olivos. Y yo entendí lo que dijo. Ahora, en lo de la angustia le puedo haber pifiado un poco. Lo dijo bien, que angustia son otras cosas, quedarte sin trabajo. Pero bueno, hay gente que se está quedando sin trabajo. Y obvio, sabemos que la angustia es la muerte. Y que nos quedamos dentro para cuidarnos y para no morirnos y para que no se muera otra gente. Pero hay mucha gente angustiada, porque no sabe cómo sigue esto, cómo termina esto, cómo va a pagar las cuentas el mes que viene. Si hasta ahora, yo conozco mucha gente, hoy muchachos de seguridad de la vuelta acá en mi casa, me decía, yo estoy viviendo con los ahorros, pero los ahorros ya los quemé. Entonces, claro que hay angustia. Me parece que Alberto lo dijo desde un punto de vista que es atendible, pero hay otro grado de angustia que es la incertidumbre. Que es la incertidumbre que vive el fútbol, porque Tapia ni ningún dirigente sale a dar tranquilidad en esta amplitud y que no es momento para hablar del fútbol y que va a ser una carnicería del fútbol al 30 de junio, y que los jugadores no saben de qué van a laburar porque ya no hay ni Uber. Para laburar falta la condición. Parece que Tapia se queda en el mensaje, muy lindo el videito que le mandó a esta chica que está enferma de coronavirus. Te vamos a apoyar, te vamos a respaldar. ¿Y cómo te vamos a apoyar y cómo te vamos a respaldar? Porque Tapia se queda en el discurso. ¿Y de qué manera la va a apoyar? ¿De qué manera la va a respaldar? ¿Le van a dar plata? ¿Le van a mandar medicamentos? ¿Le van a conseguir un buen lugar para internarla? No entiendo. No. Porque Tapia habla y no dice. Ese es el problema del presidente de la AFA. Habla pero no dice. Te agradecemos mucho por la charla, Daniel. Muy amable. Gracias a todos. Muy amable. Un placer. Gracias. Chao. Chau.